La represión que había en ese tiempo era fuerte, muy fuerte. Lo más importante que siempre estuvimos con mucho apoyo. Aquellas organizaciones que estaban trabajando por los derechos humanos estaban en la mira. Yo me sentía beneficiada porque ahí había como una familia. Chile vivía una tensión muy fuerte. Un tejido para poder salvarle la vida a alguien. Estábamos resistiendo y estábamos todos resistiendo. Y eso hizo que nos juntáramos con las otras iglesias evangélicas y también la católica. Uno sabía algunas partes de lo que del trabajo de la institución, no todas. Yo era la última salida a los presos. Si yo fracasaba, estaban solos. Un organismo de derechos humanos, de solidaridad, de amparo a los perseguidos, de protección a la vida humana irrestricto. En esta tarea todos tuvimos que aprender sobre la marcha cómo realizarlo. Realmente la labor del FASIC era salvar vidas en ese momento y salvó muchas vidas, muchas. Comenzamos trabajando por los extranjeros que estaban en Chile y que estaban pasando por dificultades. Hubo que atender a través de las Naciones Unidas el caso del refugio, a través del Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados, el CONAR. Y eso hizo que nos juntáramos con las otras iglesias evangélicas y también la católica, que empezaron a ver de que la vida estaba siendo amenazada para muchas personas. Llegó a trabajar al Comité de Ayuda a Refugiados, que se había constituido a fines de septiembre del 73, que era un comité con un directorio ecuménico presidido por el obispo luterano Helmut Frenz. Él sabía de que ese organismo que había nacido en esas características iba a tener poca vida más, porque ya había sido amenazado por Pinochet de que lo iba a cerrar. Y a mí me pidieron que me encargara del refugio en Padre Hurtado. Llegamos a tener casi 300 refugiados extranjeros. Y ahí estuve 6 meses viviendo con ellos. Me invita a una reunión en casa del obispo Helmut Frenz, de tipo reservada. Entonces él sabía que Pinochet, por la presión internacional, que lo que estaba pasando acá, tenía que buscar una salida a un problema que eran los presos políticos. Llego a la casa y me encuentro con que había varios personajes ahí, desde luego el obispo Helmut Frenz, más el obispo Jorge Hurtón de la Iglesia Católica, y ahí me plantean que quieren que yo encabece un equipo para enfrentar la tarea de salida de los presos políticos al extranjero como un medio de recobrar la libertad, porque se iba a dictar un decreto que resultó ser el decreto número 504. El decreto consistía en la conmutación de la pena y por un estreñimiento fuera del país. Nosotros no optamos por este trabajo al pensar los problemas. Era mucho más simple. Habían los problemas. Y los problemas siempre tenían nombre y apellido, no eran problemas teóricos, siempre problemas en relación con seres humanos. No nos quedó otro camino, optar el camino de FASIC. La unión que se fue gestando fue muy fuerte, muy profunda. Lo que comenzó como una ayuda a los refugiados en común, muy pronto mostró la necesidad de poder preocuparse ya no solo de los refugiados, sino de los chilenos que estaban siendo perseguidos. Es una institución ecuménica y uno lo respeta y entiende y trabaja bajo ese ámbito, digamos. En esta tarea todos tuvimos que aprender sobre la marcha cómo realizarlo. En las universidades ni a los abogados, ni a los médicos, ni a los psicólogos, ni a la asistencia social les enseñaron cómo actuar en una situación de dictadura o de tiranía. Creemos de que estamos en lo que siempre hemos hecho, que es defender la vida.
Era un país que tenía una apariencia de normalidad absoluta, pero por debajo, sobre todo en el mundo popular, en las poblaciones, había una realidad completamente distinta. Ingresé a la Fundación de Ayuda Social de la Iglesia Cristiana en junio del año 75. Necesitaba un abogado para hacerse cargo de un programa que se iba a iniciar y que permitiría la libertad de los presos políticos de los consejos de guerra. La parte fuerte para la creación del FASIC fue la creación del decreto 504. Y ahí empezamos a ampliar el trabajo y atender a la familia, porque el programa se llamó Reunificación Familiar. Yo era la última salida a los presos. Si yo fracasaba, estaban solos. Yo llegué a FASIC a través de compañeros del MIR, porque yo era militante del MIR y estaba muy complicada en ese momento y tenía que salir de extrema urgencia, sí o sí. Las detenciones seguían, las muertes seguían. Lo mismo pasaba con personas que, no pudiendo salir, tenían que usar identificación falsa. Hubo compañeros nuestros y de la oficina que colaboraban en eso, tenían contacto, se las arreglaban, digamos, para conseguir esta documentación. Cuando el FASIC me pide mi salida, me la negaron. Entonces me propusieron la salida con documentación falsa. Nosotros en el registro que tenemos, digamos, de las atenciones individuales hechas, son más de 40.000 carpetas. Una carpeta o grupo familiar en algunos casos, ¿verdad? Está el nombre del preso y está la situación familiar, etc. Y después hubo estas otras acciones a las cárceles donde se le enviaba a la organización interna de la cárcel de los presos políticos, a las carretas se le enviaba, digamos, elementos, colchones, frazada, alimentación, cuotas de alimentación para estar allá. Habían llegado en la noche 50 bolivianos que eran todos dirigentes, la mayoría dirigentes de la COB, de la Central Obrera Boliviana. Entonces la Naciones Unidas pidió que FASIC se organizara para ir a ver a estos refugiados. En Citroneta me fui al sur a visitarlos. Están en 10 lugares repartidos, desde Victoria hasta Quellón. Claudio me llamó y me dijo, está conseguido, tenemos el apoyo del Consejo Mundial, que fue extraordinario. Y comenzamos, y ya era indispensable. Programa médico-psiquiátrico para las víctimas de la represión. FASIC, que estaba atendiendo, por ejemplo, a quienes partían al exilio. Necesitaban además una atención emocional, psicológica. Yo conocí el trabajo de FASIC en el año 1978. Yo empecé aquí con un trabajo bastante duro, que fue la transcripción de las grabaciones de las personas que venían saliendo de los campos de concentración, de las cárceles. Y a raíz de lo que fue sucediendo en La Victoria, viene el año 83, la protesta, viene también la réplica de la dictadura. Éramos valientes de la boca para afuera. Porque fíjate que después quedamos solos. Yo dormía vestida en mi cama. Sabía que venían. Llegaban los helicópteros. Desde los helicópteros nos hablaban. No tiraban bengala para allanar. Y fíjate que los allanamientos siempre llegaron también. Llegaban, claro, sacerdotes, algunos periodistas, pero siempre llegó el FASIC. ¿Qué apoyo psicológico podíamos darle si al mismo tiempo ya no estaba recibiendo, ¿no es cierto?, un apoyo social, un apoyo humano completo, un respaldo económico que le permitió salir? Entonces uno se sentía parte, ¿no?, de un equipo.
se persiguió mucho a las organizaciones juveniles, que era lo que ellos querían, la CNI quería desbaratar. Los jóvenes los teníamos repartidos en diferentes partes, que conocíamos gente, y llega la CNI a las casas. Yo, ¿dónde? El FASI. Yo creo que todos me veían y ya decía. Entonces yo ahí le expliqué el problema y me empezó a decir, llevar el nombre de los jóvenes, su RUT y sacarlo inmediatamente. Yo, mire, en realidad sacando la cuenta con jóvenes que hablamos estos días, fíjate que fueron 16 los jóvenes que sacamos de aquí, a través de ellos. Y hay una cosa bien cierta que dijeron, que yo no recordaba bien. Me dijeron, ¿sabe Blanca, que el FASI nunca hizo distintivo político? Hemos aprendido que es una iglesia que comparte y recibe. Entonces, es un relacionamiento que crea un nuevo tipo de comunidad, de iguales, donde los derechos de todos, ¿no?, son respetados. Las instituciones como FASIC y CEPADE fueron un sustento muy fuerte para el proceso de reflexión en el contexto chileno. Un hito muy importante de ese proceso fue una campaña que se hizo el año 86, que se llamó Campaña de Oración por la Vida, la Paz y la Reconciliación en Chile, que culminó con la firma de una carta abierta a Pinochet. La carta del señor presidente de la República de parte de Iglesias Evangélicas. La motivación principal de esa actividad fue reaccionar a lo que fue la quema de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Hubo personas que trabajaron con nosotros los primeros años y se fueron. Porque no pudieron soportar, te das cuenta, ver entrar personas que estaban siendo perseguidas por el régimen. Había gente que les daba miedo, porque ¿tú qué les podías ofrecer? Nada, po. Nada. O sea, tú estabas ahí sabiendo los riesgos que tú corrías. Con la llegada de la transición, el año 90, por un lado se refuerza la tarea del retorno, pero por otra parte ya se empiezan a restringir los programas por falta de ayuda económica. Las agencias que siempre habían ayudado expresan ya que se ha alcanzado un cierto nivel que se quería de terminar con la dictadura y que ahora tenemos que empezar a caminar más solos, digamos, en todo esto. A partir del año 90 yo asumo otras funciones dentro de la institución, se crea el área de desarrollo y capacitación, de la cual me hago cargo, y desde allí implementamos programas orientados fundamentalmente a sectores poblacionales y estudiantiles. Por muchos años estuvimos en la vicaría hasta el término de ella, que fue en 1992. Hicimos hartas consultas, pero finalmente nos fue bien aquí en FASIC de que nos acogieran. Aquí llegamos a fines de junio de 1992 y veníamos por 6 meses. Y estuvimos casi 10 años en esta sede. Aquí vivimos jornadas, pero extraordinarias. Siempre recuerdo que cuando fue la detención de Pinochet ya el año 98, nosotros hicimos vigilias acá, nos quedábamos toda la noche, al final pasamos como a administrar la casa. Entonces fue, yo diría, esto un lugar que se abrió para todos, que vivimos jornadas, pero emocionantes, y siempre con el apoyo de todos los funcionarios de acá, de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas de FASIC. Elwin, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos tiene que enfrentar este tema. Primeramente, solucionar la prisión política, que encontró más de 400 personas presas, y además
poner al día a Chile como un país que tiene Estado de Derecho y los derechos humanos se respetan. Y una de las formas es hacerse cargo de los tratados internacionales. Y ahí tuvimos las primeras resoluciones, ¿no es cierto?, de la Comisión Interamericana, en la cual rechazaba el decreto de ley de amnistía, decía que Chile tenía que abrir las investigaciones, pero nosotros fuimos los primeros que hicimos ese camino para denunciar al Estado de Chile por denegación de justicia. Creamos una corporación que llamamos Casa de la Memoria y sobre todo para impulsar la creación de un Museo de la Memoria. Por lo tanto, pensamos que la creación del Museo de la Memoria fue también en parte de esta presión de los organismos de derechos humanos porque se constituyera este recuerdo de la memoria en forma autónoma. No, eso es para que usted lo lea, ¿ya? Tiene que leerlo porque hay información sobre el acceso a salud, la educación. La primera entrevista con un trabajador social que va a hacer seguimiento de su caso. La génesis de FASI está vinculada al trabajo con refugiados, hasta que en el año 2007 se vuelve a trabajar, ¿cierto?, en programas de acogida a refugiados, que es lo que se mantiene hasta el día de hoy. El caso mío es una historia larga, pero bueno, soy cubano, entré acá en el 2015, fue un recorrido fuerte porque fue por Perú, Bolivia, hasta finalmente entrar por Pisiga a Chile. El programa de asistencia a refugiados que tiene actualmente FASI es un programa que presta asistencia y hace acompañamiento a las personas que llegan a Chile solicitando asilo. Llegué a Chile y en Chile los primeros meses fueron muy difíciles porque no tenía documentos, no tenía cómo integrarme a la sociedad. Y es allí donde nosotros estamos trabajando ahora, acompañando a esa gente, ayudándoles a insertarse dentro del país. Aquí en el Departamento de Extranjería y me vuelvo a presentar. Y ahí cuando me presento y expongo mi caso, realmente entendieron que los argumentos eran tan fuertes que me decidieron someter al proceso de refugio, en el cual me encuentro hoy. Y de ahí me derivaron a FASI, es cuando conozco FASI. Necesitan un apoyo para poder coordinar el ingreso al país. Los 40 años de FASI están marcados, ¿cierto?, por la acogida. La primera vez que llegué a FASI llegué con miedo. Llegué con un miedo que lo superé con el tiempo. Pero realmente las soluciones las encontré aquí. Y ahora acoger a aquellos que buscan la protección internacional porque vienen a Chile, ¿cierto?, bajo esta mirada de que Chile es un país seguro en el cual ellos pueden emprender un nuevo proyecto de vida. FASI para nosotros creo que es algo grande, algo que nunca ninguno de nosotros va a olvidar, aunque pase esta etapa difícil, porque es la primera mano que te acoge y te da y te dice cómo debes caminar, qué debes hacer. Así que uno lo que esperaría sería la solidaridad para devolver la mano de lo que hicieron con los nuestros. Tenía un sueño de casarme, logré casarme acá en Chile. Ese fue el primer sueño. Tengo un segundo sueño, que es realmente terminar el proceso mío y definir mi estatus. Y un tercer sueño que es traer a mis padres. Y sí, creo que sí los voy a lograr. En el año 2003
es el reconocimiento de UNESCO de los archivos de varias instituciones como archivos parte del programa Memoria del Mundo. Esta institución siempre se preocupó de registrar todo aquello que ocurrió en la institución y de reunir información relativa a los hechos que estaban ocurriendo en el país. Las calugas son pequeños pedazos de papel que eran doblados hasta su máximo. Salían en las bastas de los abogados, de los pantalones, de las faldas, de las asistentes sociales. Buscaban siempre formas de sacar esta información, que era las condiciones que estaban adentro, las peticiones, declaraciones públicas. Aquí estamos en el full space. En esto hay 250 metros lineales de documentación. Este archivo son 370 metros lineales. Esto forma parte del archivo FASIC, del archivo que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El archivo de las organizaciones de derechos humanos, en este caso de FASIC, y es un testimonio vivo también de lo que se hizo en este país para proteger los derechos de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a vivir en la patria. Estas son las calugas, dan cuenta de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, de los proyectos. Entonces ahí tú te das cuenta de toda la organización. Y esto es de octubre de 1985. Y este es un testimonio que dice fue detenido el 10 de noviembre de 1976 ahí arriba. Y esto le servían a los abogados. O sea, cómo tener el testimonio de la detención cuando esta es ilegal. La importancia de la memoria, lo que pasó en nuestro país con la dictadura, y todo esto está aquí. Un archivo con la documentación que FASIC tiene no se encuentra en otro lugar. Entonces, como muy interesante visitar y empezar a buscarle el archivo. Te da otra imagen, sobre todo a las nuevas generaciones, de que claro, fue terrible, pero así todo hubo resistencia. Y esta es como una prueba de ello. En temáticas de memoria siempre ponemos el énfasis en que uno recuerda o rememora en virtud de las problemáticas del presente. Yo creo que sería una lástima como país, ¿no es cierto?, que un organismo desapareciera, muriera, porque no tiene los apoyos para poder seguir su tarea. Yo creo que todo ese pasado que nos afectó como sociedad en su conjunto es fundamental para proyectarnos hacia un futuro. Hoy día tenemos otros problemas de derechos humanos. Hoy día tenemos los problemas económicos, sociales, culturales, ¿no es cierto?, que son hoy día centrales. Y mientras nosotros tengamos la posibilidad de luchar para que esos derechos humanos sean respetados, vamos a seguir. Ha sido una visión corta del Estado de Chile, de no tener instituciones permanentes que puedan transmitir lo que hoy día es la memoria. En la medida que no conocemos estas experiencias que fueron vividas, no las difundimos, no las transmitimos a las generaciones que vienen, pero además no las elaboramos, no podemos seguir adelante como sociedad. Fue fácil. Mira todo lo que te he dicho. Sí. Fue fácil. Fue una etapa en mi vida muy significativa. Hay gente que yo creo que daría su vida por FASIC. Entonces eso la involucra a uno mismo. Tenían un reconocimiento pero grande y profundo sobre lo que había recibido el FASIC. Con lágrimas en los ojos agradecen a FASIC por el trabajo que realizó. Me siento contenta con haber trabajado durante todos estos años en FASIC. FASIC me hacía sentirme útil. Uno le demuestra que efectivamente lo que hizo tenía un sentido. Y ha sido un aprendizaje. Fue el lugar donde yo me desarrollé como persona. Me siento
muy cercana y muy compañera de un empeño común. Las viudas y los huérfanos del Evangelio, el significado, son los representantes de todos los necesitados, de todos los pobres. El estar siempre preocupados de que no nos faltara ninguna cosa. Lo bueno que nosotros hicimos en aquellos tiempos es mucho más fuerte y eso te satisface harto. Aquí uno tiene contacto con el Chile real. Es un gesto que habla de la condición del ser humano, que en un momento de crisis, de puntos de inflexión, están dispuestos incluso a perder la vida por el otro. De toda esta tarea con las llagas que quedan y las heridas que quedan, que no se pueden solucionar, es continuar en la búsqueda plena de una verdad y lograr la justicia para que haya realmente una paz que permita construir una sociedad mucho mejor, mucho más justa, solidaria. Una cosa son las realizaciones personales y lo otro que uno piensa, digamos, como grupo social. Hicieron todo para sacarme de aquí, todo. Fue una época muy, muy dura para mí y la tabla de salvación y lo que me salvó fue fácil.